me llamo Roy y me encanta recibirte aquí en esta tercera sesión en la que vamos a compartir, como siempre, libros, un rico café y también hablaremos un poquito de arte en estos programas que están producidos por César Suri. Y el día de hoy quiero compartirte un libro de cuentos. ¿Te gustan los cuentos? A mí me gustan mucho los cuentos. Una, porque son breves y entonces nos dan la oportunidad de enterarnos de una historia y luego enterarnos de otra y luego enterarnos de otra. No es un libro que tengamos que dedicarle muchas horas para no perder el hilo, sino que a lo mejor en 5 minutos, en 10 minutos ya terminamos de leer nuestro cuento. Y algo muy interesante también de los cuentos es que nos permiten conocer muchos personajes, ¿no? No se van a centrar en uno solo, como quizá lo hagan algunas novelas, o a lo mejor las novelas también hablan de muchos, pero a través de los cuentos podemos conocer diferentes personajes, diferentes situaciones, y también los cuentos nos dan la posibilidad de tener escenarios muy, muy distintos, de tener fantasía, de tener realidad, como en el caso de El principio del placer, de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco es uno de los autores mexicanos más importantes del siglo XX. Fue un autor que se dedicó a la literatura desde diferentes aspectos. Fue profesor, fue editor, fue periodista, además de escribir. Hizo crítica literaria, también fue traductor. Y además es un autor que me encanta por su versatilidad. No nada más escribió narrativa, sino que también escribió poesía. Y su poesía es de una claridad que algún día también le vamos a dedicar un programa a la poesía de José Emilio Pacheco, porque nos puede acercar a la poesía, ya que le quita como esa solemnidad que solía tener la poesía clásica. Y sin embargo, a pesar de que sus maneras de expresarla, sus estructuras de las frases son sencillas, hay una profundidad increíble en su poesía. Y lo mismo pasa con su narrativa, ¿no? Algo que me gusta mucho de él como narrador es que le gusta presentar personajes jóvenes, adolescentes, jóvenes, a veces niños, como en el caso, por ejemplo, de Las batallas en el desierto, que es otro de sus libros, del que también, por supuesto, que les voy a contar, porque esta es mi novela favorita. Ya les contaré después un poquito de él. Y aquí el protagonista es un niño, pero en El principio del placer y en otro libro suyo que se llama El viento distante, muchos de los protagonistas son jóvenes. Entonces, ya sea que seamos jóvenes que estamos empezando a leer o que seamos adultos que ya pasamos por la juventud, vamos a encontrar una conexión. Creo que esa es parte de la magia de José Emilio Pacheco, que puede hacer conexión con la gente porque habla de cosas por las que ya pasamos o por las que estamos pasando si somos jóvenes adolescentes. En este libro, en realidad, El principio del placer es una novela corta y es la que le da nombre al libro. Y además de eso, hay 6 cuentos, que ya hablaremos de ellos, pero les quiero contar un poquito acerca del principio del placer. El principio del placer tiene como personaje a un chico que se llama Jorge. Jorge vive en la ciudad vive en Veracruz y este jovencito pues está pasando de la adolescencia a la juventud y se enamora de una chica que se llama María Luisa, que es mayor que él. Y bueno, María Luisa siente cosas por Jorge, pero no está enamorada de él como él quisiera, ¿no? De hecho, María Luisa tiene por ahí otra relación con una persona más o menos de su edad y que de alguna manera está vinculada con Jorge. Entonces, bueno, ya entramos en una historia que tiene un conflicto, el triángulo amoroso típico de muchas historias, pero lo que a mí me encanta de esta historia es la forma confesional en la que Jorge nos va a contar sus historias, ¿no? Entonces, Jorge dice, así empieza esta pequeña novela. No lo van a creer, dirán que soy un tonto, pero de chico mis ilusiones eran volar, hacerme invisible y ver películas en mi casa. Me decían, espérate a que venga la televisión, será como un cine en tu cuarto. Ahora ya estoy grande y me río de todo eso, claro,
Hay televisores por todas partes. Y sé que nadie puede volar a menos que se suba a un aeroplano. La fórmula de la invisibilidad aún no se descubre. Me acuerdo de la primera vez. Pusieron un aparato en Regalos Nieto y en la esquina de Avenida Juárez y San Juan de Letrán. Había tumultos para ver las figuritas. Pasaban nada más documentales, perros de caza, esquiadores, playas de Hawái, osos polares, aviones supersónicos. Pero, ¿a quién me estoy dirigiendo? Se supone que nadie va a leer este diario. En Navidad me regalaron la libreta y no había querido poner nada en sus páginas. Llevar un diario me parece asunto de mujeres. Me he burlado de mi hermana porque el suyo apunta muchas cursilerías. Querido diario, hoy fue un día tristísimo, esperé en vano la llegada de Gabriel. Cosas así. De esto a los sobres perfumados solo hay un paso. Qué risa les daría a mis compañeros de escuela enterarse de que yo también ando con esas mariconadas. Entonces, así empieza nuestro protagonista contando la historia, pero resulta que más adelante, bueno, que él cae en eso, ¿no? Va a escribir un diario y por supuesto que en un diario va a expresar sus sentimientos, ¿no? Aunque crea que eso no es cosa de hombres, ¿no? Como en esta cultura machista nos han dicho. Entonces, va a ser un libro que nos va a ir contando esto. Ya nos contó, por ejemplo, nos habla del cine, nos habla de sus distracciones, nos habla de los libros que le gustaba leer. José Emilio Pacheco es un autor al que le interesaba hacer como un registro del tiempo. Entonces, siempre tiene muchas alusiones al tiempo. ¿Qué cosas nos recuerdan? A veces nos habla de horas exactas en las que pasan las acciones, a veces nos dice, me acuerdo de esto y así eran las cosas, porque quiere hacer como una memoria de las cosas que se pueden olvidar. Él es un autor que vivió muy de cerca los sucesos trágicos de 1968 en México y todo este olvido, toda esta intención de hacer desaparecer partes de la historia. Entonces, pues por eso mismo le interesa mucho recuperar las cosas y pues qué mejor que hacerlo a través de un diario como lo hace este protagonista. Entonces, bueno, dentro de esta historia hay cosas muy interesantes en los libros, en las historias adolescentes de José Emilio Pacheco, pues como por ejemplo en películas como Los 400 golpes, que es una película francesa donde también vemos el crecimiento de un personaje, o como en la película de Malena, donde también vemos la historia de un niño en un pueblo muy tradicional. En estas historias de crecimiento, pues siempre pasan momentos de desazón y momentos en los que el personaje se da cuenta de que la vida no es como se la contaron o como él se la imaginaba. Entonces hay una parte muy, muy chistosa de la novela donde este personaje se va dando cuenta, bueno, de muchas cosas, pero entre ellas se da cuenta que su luchador favorito es en realidad su luchador fuera del ring, es amigo del luchador contra el que se mata casi en el ring, ¿no? Entonces ese darse cuenta de que pues la realidad no es como creemos es parte de volverse adulto, ¿no? Y es un momento muy triste para él y entonces da mucha ternura como lector ver esos problemas o esa decepción que él está recibiendo de muchos aspectos de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es una parte interesante de la novela y por otro lado también hay otro fragmento interesante aquí porque nuestro personaje le escribe cartas a Ana Luisa y después Ana Luisa tarda mucho en contestarle, pero a fin de cuentas sí le contesta y por ejemplo podemos ver cómo escribe Ana Luisa. Nos entrega una carta que es muy divertida en su forma escrita porque Ana Luisa escribe muy mal, ¿no? Tiene muchos problemas de ortografía, problemas de acentuación, problemas de puntuación y todo eso lo transcribe porque, bueno, está mostrándonos las palabras de Ana Luisa tal como le llegaron a él. Entonces, es una novela que les recomiendo, es una novelita brevísima, es con la que abre el libro y regresando del corte les contaré un poquito más acerca de los cuentos que integran El principio del placer de José Emilio Pacheco. Regresamos, soy Ruth Escamilla Monroy y estamos en su programa Entre Letras TV.
Hola, ¿qué tal? Regresamos aquí al programa Entre Letras TV. Soy Ruth Escamilla Monroy y esta es una producción de César Suri. El día de hoy estamos compartiéndoles el libro El Principio del Placer, que reúne 6 cuentos y una novela corta del autor José Emilio Pacheco. Esta es una edición, como todos los libros de José Emilio Pacheco, de Ediciones Era, que también es una editorial muy querida en México, muy especial, que siempre trabajó con mucho cuidado sus portadas y que, pues, en la que José Emilio Pacheco tiene toda su obra publicada. Les contaba yo entonces de El Principio del Placer, y hay otro cuento por aquí. Bueno, los cuentos que integran este libro son, ahorita les voy a decir los títulos: La Zarpa, La Fiesta Brava, Langer House, Tenga para que se entretenga y Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Langer House es el apellido de un personaje que era compañero de clase del narrador de la historia, ¿no? El narrador de esta historia ya no es un adolescente, ya es alguien mayor, pero está recordando cuando era compañero de Langer House en la escuela. Pero es muy interesante ver, que es otro de los temas que a José Emilio Pacheco le gustan mucho, él es un observador de las conductas humanas y es alguien con un sentido humano muy grande y con mucho amor por las personas. Entonces, en sus obras denuncia bastante el racismo, el clasismo, y sus personajes adolescentes o niños muchas veces se preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué la gente se burla de otras? ¿Por qué la gente se rechaza a otras, etcétera? Entonces, bueno, vamos a ver. Este cuento comienza: cada mañana lo primero que hago es leer el periódico. Si no lo encuentro bajo la puerta, me quedo esperando su llegada. El jueves tardó mucho. Fui a comprarlo a la esquina y, según mi costumbre, empecé a leerlo de atrás para adelante. Al darle vuelta a una página, supe que Langer House había muerto en la autopista a Cuernavaca. La noticia me resultó aún más impresionante porque la foto, quizá la única hallada en el archivo, correspondía a los tiempos en que Langer House y yo fuimos compañeros de clase. La época de los triunfos en Bellas Artes, cuando deslumbró la maestría con que tocaba el clavecín a un niño de 12 años. A cambio de su éxito, Langer House sufrió mucho en la escuela. Todos parecían odiarlo. Remedaban su acento alemán, lo hostilizaban en el recreo por cuantos medios puede inventar la crueldad infantil. Un día, Valle y Morales trataron de prender fuego a su cabello, largo en exceso para aquel entonces. Imagínense, ¿no? Ya aquí nos está hablando de ese miedo a los extranjeros, ¿no? Y de esa crueldad infantil, pues ya no tan infantil, ¿verdad? 12 años, ¿no? Ya estamos ahí empezando la adolescencia, pero sí nos habla de un niño prodigio, y ya sabemos al principio de la historia, pues, que cuando ya están adultos, pues murió, ¿no? En la autopista Cuernavaca. Entonces el narrador va a empezar a recordar muchas cosas acerca de él y va a tratar como de reconstruir un poquito la historia, ¿no? Y de saber qué fue lo que pasó, pero nos vamos a topar como con otras historias de José Emilio Pacheco, como por ejemplo en Las batallas en el desierto, que que el pasado se oculta, ¿no? Que hay muchas cosas que no saben, que la gente va a decir que no sucedieron, que no fueron así, y entonces los personajes van a estar en ese conflicto de, pero es que yo me acuerdo de esto, no, pero no, así no, eso no pasó, eso nunca pasó. Como sucede con hechos históricos que se han ocultado y que José Emilio Pacheco es muy crítico de la historia de México y que lo va a representar a través de la literatura.
Y bueno, otro de los cuentos que también tiene que ver con ocultar cosas es uno de mis consentidos de este libro, es tenga para que se entretenga, ¿no? El nombre, bueno, ya para empezar, es un nombre que se presta mucho juego. Y en este cuento, lo que a mí me resulta más interesante es un cuento detectivesco, ¿no? Aquí tenemos un narrador que es un detective que está presentando el informe de una investigación que se hizo muchos años antes, que también lo está viendo ya así como a la luz de la distancia, y este tiene que ver con la desaparición de un niño en el bosque de Chapultepec. Entonces, nos va a contar la historia, pero este investigador es como muy ingenuo de pronto, es un detective un poquito ingenuo, un poquito chistoso. Algo muy interesante también es que en la primera edición del libro, es todavía más ingenuo el investigador, y después pues Emilio Pacheco hizo una reedición porque era un autor muy minucioso y que corregía y sacaba una nueva edición y hacía cambios, y entonces le quitó un poco de humor al cuento, del humor que tiene más en la primera de las ediciones. Esta ya es la segunda, creo. Y bueno, pero este investigador entonces va a presentar ese reporte, y creo que es a mí lo que me encanta de este cuento es cómo incluye aspectos de la historia de México y de los mitos y de las leyendas mexicanas en una historia, en un cuento. Es un informe confidencial, entonces eso ya como lectores nos hace pensar que es algo muy serio y algo muy real, porque es el producto de una investigación. Y resulta que el hecho que está refiriendo ocurrió en 1943 en la Ciudad de México, en un escenario tan querido como el Parque de Chapultepec. Entonces, la señora llevó a su hijo, Rafael, que tenía 6 años, al parque. La señora tenía miopía, entonces se quitaba los lentes, pues ya no distinguía bien las cosas. Al estar ahí en el parque, el niño, la señora está entretenida. De pronto aparece, fíjense lo que pasa en este cuento, ¿no? José Emilio Pacheco empieza a meter ficción y empiezan a pasar cosas raras en un escenario tan realista como la Ciudad de México. Dice: el niño estaba cansado y se tendió de espaldas en el suelo. Su madre tomó asiento en el tronco de uno de aquellos árboles que, si usted me lo permite, calificaré de sobrenaturales. Pasaron varios minutos. Olga sacó su reloj, se lo acercó a los ojos. Vio que ya eran las 2 de la tarde y que debían irse a casa de la abuela. Rafael le suplicó que lo dejara un rato más. La señora aceptó de mala gana, inquieta porque en el camino se había cruzado con varios aspirantes a torero, quienes ya desde entonces practicaban al pie de la colina en un estanque seco próximo al sitio que se asegura fue el baño de Moctezuma. A la hora del almuerzo, el bosque había quedado desierto. No se escuchaba rumor de automóviles en las calzadas, ni trajín de lanchas en el lago. Rafael se entretenía en obstaculizar con una ramita el paso de un caracol. En ese instante se abrió un rectángulo de madera oculta bajo la hierba rala del cerro y apareció un hombre que le dijo a Rafael: déjalo, no lo molestes. Los caracoles no hacen daño y conocen el reino de los muertos. Salió del subterráneo, fue hacia Olga, le tendió un periódico doblado y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga, tenga para que se la prenda. Olga dio las gracias, extrañada por la aparición del hombre y la amabilidad de sus palabras. Lo creyó un vigilante, un guardián del castillo, y de momento no reparó en su vocabulario ni en el olor a humedad que se desprendía de su cuerpo y su ropa. Mientras tanto, Rafael se había acercado al desconocido y le preguntaba: ¿ahí vives? No, más abajo, más adentro. ¿Y no tienes frío? La tierra en su interior está caliente. Llévame a conocer tu casa, mamá. ¿Me das permiso? Niño, no molestes, dale las gracias al Señor y vámonos, ya tu abuelita nos está esperando. Señora, permítale asomarse, no lo deje con la curiosidad. Pero Rafaelito, ese túnel debe de estar muy oscuro, ¿no te da miedo? No, mamá. Olga sintió con gesto resignado. El hombre tomó de la mano a Rafael y dijo al empezar el descenso: volveremos. Usted no se preocupe, solo voy a enseñarle la boca de la cueva. Cuídelo mucho, por favor, se lo encargo. ¿Se imaginan esta situación? Se abre la tierra y del subterráneo sale un hombre
y se lleva al niño, ¿no? Entonces ya José Emilio Pacheco está mezclando aquí muchas cosas como los señor del costal, ¿no? Como el coco que viene por ti. Está mezclando la historia de México al centrar esta acción en el bosque de Ahuehuetes que hay en el bosque de Chapultepec y que era donde estaban los baños de Moctezuma. Luego va mezclando también con una parte con el Imperio Mexicano, con el Segundo Imperio, con Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, van a pasar, es esto tan raro, esta mamá que no le da miedo, no se da cuenta, como que se van a llevar a tu hijo al subterráneo. Es interesantísimo porque, bueno, todo esto lo va a registrar nuestro narrador en el informe confidencial y nos va a ir llevando a través de sus investigaciones a qué fue lo que pasó, por qué desapareció este niño en el bosque. Pero ya de entrada, pues es rarísimo, ¿no? Que un hombre salga debajo de la tierra y venga por aquí. Entonces, esto es más o menos una muestra de la maestría literaria de José Emilio Pacheco, a quien les recomiendo muchísimo. Y con eso terminamos hoy nuestra sesión de Entre Letras TV con Ruth Escamilla Monroy. Gracias al productor César Suri y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.